Tener una dinámica diferente, profesor José Escobar, porque aprovechando que mañana es 1 de julio, hoy hemos sumado especialistas en estos temas para que puedan ayudarnos a entender un poco más su visión, la visión de ellos sobre el asunto, porque nos interesa hacer la docencia necesaria. Y yo recibo a esta hora en los micrófonos de Radio Panamá al economista Eric Molino Ferrer. Eric, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido a Panamá Hoy. A esta hora Leonardo Greenspan, el profesor José Escobar y Jorge Mariscal. Buen día. ¿Qué tal todos? Buenos días, un placer oírlos. Saludos, Eric. Desde el punto de vista técnico, y se lo voy a preguntar desde el punto de vista técnico, pero tratando de hacer la mayor docencia posible. El profesor Escobar decía hace segundos, este gobierno todavía no ha cumplido con el Chen-Chen. Y yo le pregunto a usted, don Eric Molino Ferrer, económicamente hablando, ¿dónde está el Chen-Chen? Que fue una promesa de campaña y que todavía no está sobre la mesa. Mira, y escuchándolos, me alegra tal vez escuchar de que han llegado al mismo análisis que yo, en el sentido de que tenemos un Panamá que está creciendo, digamos, a 2 velocidades, porque cuando tú estás viendo las cifras macroeconómicas y lo ves desde afuera, tú estás viendo un país que está en positivo, porque tú estás viendo que, por ejemplo, tenemos cifras de que el Producto Interno Bruto está creciendo muy robustamente, de que nosotros hemos podido llegar, digamos, a un déficit por debajo de inclusive las metas de déficit que nosotros habíamos planteado. Entonces tú ves reportes que hacen las calificadoras de riesgo y ves reportes que hace la banca de inversión y se habla, digamos, de un Panamá que está muy en positivo. No obstante, cuando entonces tú empiezas a ver cifras de la actividad económica local, y yo siempre me remito a las estadísticas de crédito que presenta, por ejemplo, la Superintendencia de Banco, tú lo que estás viendo es que ha habido una desaceleración del crédito y este país se mueve por crédito. Voy a desglosarlo un poco. Cuando tú estás viendo lo que teníamos acumulado hasta abril de este año contra lo que teníamos acumulado de abril del año pasado, tú ves que en todas las actividades, salvo industria y consumo personal, tienes menos créditos nuevos. Tú tienes una caída en construcción, una caída en hipoteca, tienes una caída en comercio. Entonces, al final, lo que pareciera ser es que tú tienes un filete que por fuera se ve muy bien, pero por dentro todavía está un poco frío. Entonces, ¿dónde es que yo estoy viendo todavía un poco de inseguridad por parte, digamos, de las empresas? Cuando tú ves mecanismos bancarios que se enfocan mucho más en flujo de caja, como por ejemplo, ha habido un aumento del 41% en el factoring. El factoring es un instrumento que, aparte de ser caro, es un instrumento que es basado en cuentas por cobrar. Cuando tú tienes, digamos, que puedes tener un balance robusto en las empresas y que se basa en tus activos y en el patrimonio que tiene la empresa, tú te enfocas en préstamos hacia largo plazo. Los préstamos hacia largo plazo han tenido una desaceleración, digamos, del último año para acá. Entonces, la disyuntiva que nosotros tenemos ahorita mismo en el país es que, por un lado, a nivel macroeconómico, las cosas se están viendo muy bien, pero no acaban de aterrizar en la parte microeconómica. Y la conexión entre lo macro y lo micro, para mí, siempre tiene que enfocarse en el empleo. Cuando tú estás viendo que están creciendo las cifras, están creciendo principalmente por actividades económicas que son muy importantes, como la logística y la banca. Sin embargo, todavía tú ves actividades como construcción que están un poquito ralentizadas. Y no recuerdo cuál de ustedes tres estaba haciendo ese análisis, pero me pareció atinado y correcto. Una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración es que parte del ajuste, y esto no solamente lo digo yo, lo han dicho varios reportes internacionales, parte del ajuste que hemos hecho al déficit ha venido por recortes a la inversión, sobre todo inversión en infraestructura. Entonces, al final yo pienso que, si bien es cierto, era importante mostrarle a, digamos, las calificadoras de riesgo que nos estábamos comprometiendo a un ajuste al gasto y que no íbamos a poder cumplir con el déficit, yo hubiese preferido que ese ajuste al gasto hubiese venido por parte de gasto corriente, es decir, la planilla estatal, tratar de recortar algunos servicios que hace el Estado, pero no en la inversión. Porque la inversión, sobre todo en infraestructura, es lo que puede empezar a movilizar la construcción, sobre todo en el interior de la República, que es muy dependiente de la construcción y el sector agropecuario como alternativa, donde hay salarios más bajos y mucha informalidad. Entonces, creo que las conversaciones que han tenido ustedes refleja que es evidente de que tenemos, digamos, esa disyuntiva donde, por un lado, pareciera ser que tenemos crecimiento a nivel macroeconómico, pero eso que se ve en las cifras no se está viendo necesariamente todavía en el bolsillo de los panameños. Eri, pero entonces lo que podemos percibir es que el dinero está cayendo nuevamente
en bolsillos de ciertas personas solamente y no baja. Mira, voy a tratar de centrarme más en la parte económica más que en el argumento político y solamente para no caer necesariamente en imprecisiones. ¿Qué pasa? Y nuevamente por eso te digo que mi argumento va mucho más centralizado en la parte de empleo. ¿Dónde estamos creciendo? Estamos creciendo en logística, estamos creciendo en el canal, estamos creciendo en banca. Esos rubros son muy importantes para la economía panameña. Tenemos un hub logístico y tenemos un hub financiero. Sin embargo, esos son rubros que son más intensivos en capital, no son intensivos en mano de obra. ¿Cuáles son los rubros que son intensivos en mano de obra donde deberíamos tal vez enfocar el crecimiento económico del país? Por un lado tienes construcción y por otro lado tienes industria. Industria sí ha crecido el crédito, pero construcción, y lo hemos dicho por digamos, varios meses, ha tenido, digamos, un desaceleramiento importante. De hecho, construcción ha estado, digamos, tratando de recuperarse apenas de COVID y en el 2025 llegó al mismo nivel del 2019. ¿Dónde es que yo veo que está, digamos, la mayor, digamos, disyuntiva, que es por donde debería haber un mayor crecimiento? No solamente enfocarnos en esos proyectos, que en este momento los que están tirando proyectos son el canal, porque está hablando de Río Indio, porque está hablando de los 3 puertos que hay que hacer, que está hablando del corredor energético. Esa parte es importantísima y va a, digamos, reactivar la construcción, pero también hay que enfocarnos, digamos, en que nosotros todavía tenemos una brecha de infraestructura del 21% del PIB. Estamos hablando de 19,000 billones de dólares, que no todos son proyectos carreteros. Ahí también tienes proyectos de energía, ahí también tienes proyectos de saneamiento y de agua potable. Hay un estudio del CAF que dice que se necesita por lo menos 5,000 millones de dólares en inversión de agua potable de aquí al 2030 para poder cumplir con, digamos, las metas que nosotros tenemos en poder darle agua potable al país. Entonces, yo lo que pienso es que parte del tema de cumplir con el déficit ha sido correcto, porque como ustedes lo habían mencionado, eso ha bajado el riesgo país, eso hace el país más atractivo para la inversión extranjera directa, pero esas son estrategias que, digamos, son más de largo plazo. En el corto plazo todavía, digamos, hay una necesidad importante de reducir el desempleo, que con los números que nosotros hemos estado viendo, digamos, en los observatorios, pareciera ser que sí ha bajado el desempleo de ese doble dígito, pero sigue estando bastante alto todavía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr entonces que los panameños aterricen y vean el Chenchen? Entonces yo lo que digo es que el enfoque del crecimiento macroeconómico, y una de las cosas que a mí me gustaría estar viendo es de qué manera nosotros a nivel microeconómico seguimos empujando el empleo. A mí me gustaría ver que ese empleo venga por parte de la construcción y de la industria, y que de esa manera es que entonces el panameño de a pie va a poder ver entonces el Chenchen, como lo dicen ustedes. Eric, te quiero hacer una pregunta frente a eso que estás planteando. Claro. Tú me hablas de que en efecto hay un crecimiento en el sector logístico y estamos hablando de estas cosas macro, pero la realidad que siente el pueblo panameño es, ese recurso no está permeando a las clases bajas. Tú me hablas en efecto de la esperanza del sector construcción y todo lo demás, sí, pero la gente se sigue situando, Eric, en que, a ver, ¿qué me genera a mí el canal de Panamá? Tan solo para poner un ejemplo. Puede estar generando millones de dólares, pero yo no estoy viendo en estos momentos que eso está llegando al pueblo panameño. Puede ser que el sector, digamos, aeroportuario en este país esté generando millones de dólares. Sin embargo, la gente dice, pero eso no me está beneficiando. Entonces, hablamos de estructuras grandes y yo pensaría que eso realmente está beneficiando es a un grupito de empresarios, pero eso no está permeando a los que realmente están esperando la respuesta del gobierno, que es el Chenchen. Profe, y qué bueno que he tocado el punto de esa manera, porque esto va más allá de un tema de comunicación y decir cómo se está usando la plata del canal. Esto es un tema estructural. Al final, cuando tú ves lo que está pagando en dividendos el canal, que supera más de los 3,000 millones de dólares, y al mismo tiempo tú estás viendo que por la deuda que nosotros hemos estado acumulando en los últimos gobiernos y en las últimas administraciones, casi todo ese dinero, digamos, que se va en intereses del pago de la deuda. Hay una de las cosas que tú dices es, pero básicamente lo que estamos haciendo es que el canal sí genera muchos empleos, mucha actividad, digamos, económica, pero a nivel de las cifras macroeconómicas y a nivel de las finanzas públicas, el dinero tiene que, digamos, ir a repagar
el sobregasto que nosotros hemos estado, digamos, acumulando desde las últimas administraciones. Hay lo que yo te diría, y el enfoque que yo sí pienso que hasta a nivel político es importante hacer el análisis, es precisamente lo que usted dice, que al final el panameño que está en Darién o el panameño que está en Bocas del Toro no está viendo los beneficios del canal. Uno que vive en la ciudad de Panamá y que pasa por los puertos y que pasa por el canal de Panamá y lo ve todos los días, uno dice, bueno, aquí yo estoy viendo lo que está generando el canal. Pero nosotros debemos volver a un sistema en que la priorización del gasto vaya mucho más enfocada en lo que se conoce como gasto de capital, es decir, las inversiones. Nosotros tenemos una ley de responsabilidad social fiscal que al final te pone unos límites al déficit. ¿Eso qué significa? Tú no te puedes exceder en gasto sobre el ingreso que recauda el Estado por cierto porcentaje del PIB. Ahora, esa ley no te especifica en qué es el gasto. Entonces tú tienes gasto corriente, que es el costo de operar y mantener el Estado, tú tienes el pago de intereses y tienes por último entonces las inversiones, el gasto de capital. Lo que a mí siempre me hubiese gustado ver, y es un argumento que he hecho desde hace muchos años, es que nosotros cuando veíamos históricamente, hace 10, 15 años, teníamos que ese gasto de capital y ese gasto corriente estaban más o menos a la par. Es decir, nos gastábamos aproximadamente 46, 47% de cada dólar de gasto iba para inversión. Pero hoy en día eso ha ido poco a poco reduciéndose y esa tendencia la tenemos en los últimos 15 años y lo que eso ha llevado es que casi todo el gasto se nos esté yendo a gasto corriente. Entonces, cada dólar de gasto no es lo mismo, porque yo preferiría que se gaste $1 en infraestructura, no solamente porque genera empleo, actividad económica y aumenta la capacidad productiva del país, sino que el panameño está viendo que se están resolviendo sus problemas, porque se construyó un hospital, se construyó una escuela, se construyó un acueducto. Entonces, un poco para tal vez aterrizar la respuesta a tu pregunta, una de las cosas que yo sí creo que es muy importante es que nosotros podamos traducir los beneficios macroeconómicos en evidencia tangible para los contribuyentes. Es decir, a mí me gustaría que los dólares que yo pago en impuestos se vean traducidos en más infraestructura. Pero, Eric, y no solamente carreteras, yo también quiero que hayan más escuelas, más acueductos, más alcantarillados, más, digamos, más hospitales. Eric. Lo que hemos estado viendo es sí, queremos mejorar la cifra macroeconómica, pero ¿dónde está la infraestructura que se necesita? Pero, y hacia allá yo creo que hay que ir abocando la política pública. Eric, yo me voy al otro extremo directamente. Los 5 años que vimos en que supuestamente lo que uno pagaba en impuestos se transformaba en obras, resulta que hubo investigaciones que arrojaron que hubo supuestos sobrecostos, supuestas coimas y actos ilegales que lo que llevaron fue supuestamente a robarse la plata del pueblo. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar ese balance? Porque la gente ya no confía. Hay gente que ya no confía en los proyectos que se hacen porque dicen aquí hay mal pensamiento de lo que puede llegar a pasar. Pero es que son dos cosas separadas, porque es que ciertamente una de las bases que nosotros tenemos que tener para cualquier institución o para cualquier gobierno es que tienes que tener un sistema de gobernanza con contrapeso. Entonces, no me parece necesariamente válido el argumento, no hagamos ninguna obra pública porque entonces la plata se la van a robar. Lo que nosotros tenemos que tener es, sí hay que hacer obra pública, lo que nosotros tenemos que tener son los pesos y contrapesos que se enfoquen en la auditoría, en la fiscalización, en que eviten los conflictos de interés y de esa manera entonces podemos tener, digamos, mayor certeza de que no solamente los dólares sí están yendo a una infraestructura, sino que está yendo el número correcto de dólares hacia la infraestructura y, como tú has mencionado, no se utilice como vehículo y sobre pretexto de progreso en la corrupción y el sobrecosto. Entonces, realmente, para mí el enfoque sí debe ser infraestructura tangible y, nuevamente, ¿por qué infraestructura? Te genera empleos bien remunerados para una cantidad importante de la población, ayudas a desarrollar el interior de la República, te aumenta la capacidad de productividad del país. Nada más te doy un pequeño ejemplo. Cuando perdimos el tema de las bananeras, que afortunadamente lo hemos recuperado a cierto nivel, la principal preocupación era ¿y cómo van a regresar esos empleos a Bocas del Toro? Porque ninguna empresa se va a establecer en un lugar donde tú tienes muchas falencias en agua, en infraestructura de carreteras, en infraestructura de saneamiento. Entonces, al final tú dices, ¿qué va primero? Y para mí una de las cosas que va primero es precisamente la infraestructura. Ahora, entonces tú ya sí, dígame. Sé que tiene poco tiempo, profesor Leonardo, yo quisiera aprovechar que está Eri acá porque hemos visto que él ha puesto varios puntos sobre la mesa. Sin embargo,
el Ejecutivo parece enfocar en el tema de la mina solamente, cuando tiene infraestructura, cuando tiene construcción y todo lo demás. ¿Es para el Ejecutivo la salvación en el tema económico la mina o puede andar eso con más calma y darle prioridad a otras cosas? Yo no lo pongo tan extremo de que es la única opción, pero yo lo he dicho y yo siempre trato de ser congruente con mis argumentos. Yo estoy a favor de la apertura de la mina y yo estoy a favor de que eso venga de la mano de fiscalización y que el uso de esos recursos se vean traducidos en mayor infraestructura para, bueno, y no solamente infraestructura, sino para ayuda directamente a la ciudadanía, como lo han hecho exitosamente otros países de Latinoamérica como Chile y Perú. Ahora, el argumento no es solamente si están apostando por una sola cosa. Estamos en una situación en donde todas las estrategias hay que implementarlas. A mí lo que siempre me ha parecido y he argumentado es que la mina es un catalizador. Es decir, en la medida de que tú tengas una serie de estrategias que abonen a un ecosistema donde también tengas la mina, vamos a ir mucho más rápido hacia un proceso donde aumenta la recaudación, es decir, que no tienes que estar dependiendo del recorte de gasto para poder cumplir con las cifras macroeconómicas de finanzas públicas, sino que al mismo tiempo estás empezando a generar empleo bien remunerado y en el interior de la República. Entonces, si es posible que nosotros tengamos una recuperación sin la mina. La respuesta es conceptualmente sí, pero va a ser mucho más lenta. Entonces, a mí el argumento, y me parece que lo he dicho en el programa un par de veces, a mí me parece justo y hasta desde el privilegio decirle a una persona que tiene tanto tiempo desempleado, decirle, bueno, es que esa opción no es posible, espérate hasta que venga otra. Entonces, yo lo que siempre argumento es que mientras más tiempo seguimos esperando, hay que verlo en función de quincenas. Por ejemplo, el otro día que me estaba diciendo, bueno, es que lo que pasa es que tal trámite con el Estado me demora 6 meses, cuando me podría estar demorando mucho menos. Y yo decía, no lo digas en función de meses, dilo en función de quincenas y di cuántas personas están en este momento afectando por no estar recibiendo esa quincena. Y cambia totalmente la perspectiva, porque si al final nosotros estamos hablando de que se podrían estar generando en el corto plazo hasta 40,000 empleos directos e indirectos, al final esas son 40,000 familias que necesitan de esa quincena y esa actividad económica generada por su salario y por el consumo podrían ayudar a que el país vea, digamos, esas cifras macroeconómicas reflejadas en su bolsillo mucho más rápido. Eric Molino Ferrer, gracias por estos minutos en Radio Panamá y ojalá podamos conversar luego del discurso del informe de nación del presidente de la República mañana aquí durante la transmisión para intentar entender un poco más del punto de vista económico lo que señala el presidente de la República. Y creo que ha sido interesante lo que ha planteado Eric.